Como hermandad valoramos toda información. Nuestra fe, devoción y amor al Señor sepultado y María Santísima de la Soledad es lo que permanece en nosotros y nos motiva a seguir aprendiendo acerca de su historia. En este documental queremos compartir con ustedes la información que se ha descubierto hasta el día de hoy, dejando siempre abierta la posibilidad a nuevos estudios y descubrimientos históricos que puedan surgir en años posteriores. Esperamos que lo disfruten. Con el traslado de la ciudad de Santiago al Valle de Panchoy en el año de 1543, la congregación del Oratorio de San Felipe Neri recibió un solar designado en un principio a los franciscanos para albergar su iglesia. Entonces había una pequeña ermita conocida como la Santa, y fue allí donde Fray Bernardino Obregón y Obando, encargado de comenzar la orden en el nuevo reino de Guatemala, fundó la sede de la nueva orden el 2 de julio de 1664. El Oratorio de San Felipe Neri albergaba a la Santa Escuela de Cristo, institución donde participaban personas con formación moral, pero sin estar consagradas a la vida religiosa, y con esta denominación de Escuela de Cristo se empezó a conocer coloquialmente al templo. Que la Escuela de Cristo es un título, es un nombre muy especial, muy singular, que se remonta a la medianía del siglo XVII. Un momento muy fuerte que vive la ciudad, después de una serie de sismos ocurridos para 1751. Coincide con la llegada a esta ciudad también del Santo Hermano Pedro, porque él llega a esa tarde cuando son estos sismos que devastaron la ciudad, pero el resultado del ambiente generado por esta catástrofe es un reavivamiento de la espiritualidad de la ciudad, y aquí tiene una participación muy singular el padre Bernardino Obando y Obregón. Él habitaba en la ermita de Santa Ana y eventualmente ayudaba a atender la antigua ermita de la Veracruz. En medio de toda esta serie de situaciones, el padre Obando tiene la inspiración y funda Escuela de Cristo en la ermita de la Veracruz, y a partir de aquel momento aquel edificio se transforma en la Escuela de Cristo. ¿Qué significa el nombre Escuela de Cristo? Significa un lugar, un sitio de espiritualidad, de formación y también de prácticas penitenciales. Muchas personas de la ciudad asisten a la Escuela de Cristo para esto. Es el primer centro de espiritualidad para laicos en todo el reino de Guatemala, y dentro de estos fieles que asistían se contaba el Santo Hermano Pedro. Entonces la Escuela de Cristo se transforma en un centro difusor de reavivamiento espiritual para la ciudad. A los pocos años, vecinos del norte de la ciudad, por la distancia, solicitan que haya una filial de Escuela de Cristo. Se les concede en el Oratorio de Espinosa, que estaba situado en la esquina de lo que actualmente es la primera avenida norte y la Alameda de Santa Rosa. Hoy día es una residencia particular en la manzana opuesta a donde está la fuente de Santo Domingo. Luego otro grupo más hacia el centro también solicita, y entonces la iglesia de Nuestra Señora del Carmen se erige también en Escuela de Cristo. Y en este ínterin muchas damas de la ciudad solicitan también ser admitidas, porque esta era una hermandad exclusivamente de varones. Hay deliberaciones y finalmente son aceptadas, con la condición que las actividades penitenciales ellas las deben realizar desde sus casas, en privado, mientras que las de formación sí se pueden realizar conjuntamente en el interior de estos tres templos. De tal manera que entonces la Escuela de Cristo se transforma en una institución
muy sólida en la ciudad, una hermandad de mucha presencia y de influencia en la ciudad. Surge la congregación del Oratorio de San Felipe Neri, que es una congregación que va a tener entre sus fines ser hospitalaria, atención a personas enfermas, de escasos recursos, ancianos, un poco a imitación de lo que hacen los betlemitas ya desde el siglo XVII, y mendicantes. Entonces ellos se van a establecer en el convento de la Escuela de Cristo. Y la sede de esta congregación, su oratorio, se localiza hasta el día de hoy en la planta alta, en el corredor oriental del convento. Es el único espacio techado con bóvedas de la planta alta. Y eso lo que está indicando es que ese es el sitio importante donde se realizaban las prácticas devocionales, eucarísticas, de esta congregación que habitó el convento de la Escuela de Cristo. Y de tal manera que entonces la Escuela de Cristo es muy rica en su historia y su legado, no solamente para la ciudad de Santiago, para la ciudad de la antigua Guatemala, sino también para toda la región. En este lugar fue velado en el año de 1667 el santo hermano Pedro. En la actualidad, la Escuela de Cristo es la sede de la parroquia de Nuestra Señora de los Remedios. Luego de los terremotos de Santa Marta en el año de 1773, la parroquia de Nuestra Señora de los Remedios, cuya sede eran las ruinas que actualmente podemos apreciar adelante del puente del Calvario, sufrió graves daños, por lo que se decidió su abandono y el traslado de la parroquia a la Nueva Guatemala de la Asunción. Sin embargo, para el año de 1805, en la arruinada ciudad de Santiago, empieza a funcionar nuevamente la parroquia, con el mismo nombre, y como sede de la misma, fue nombrado el Templo de la Escuela de Cristo, por encontrarse en mejores condiciones que el abandonado Templo de los Remedios. La ciudad de Santiago de Guatemala, a mediados del siglo XVIII, había alcanzado el esplendor en lo económico, político, social y cultural. Se encontraba en uno de los momentos más importantes de su vida como capital del Reino de Guatemala. Magníficos y suntuosos edificios la adornaban, así como una serie de instituciones que le daban prestigio dentro de las demás colonias hispanas en el continente americano. Lamentablemente, los terremotos del 29 de julio de 1773 destruyeron en gran parte aquel esplendor. Martín de Mayorga fue designado, sin embargo, él no tenía toda su voluntad para este cargo. Él aspiraba otros cargos. Sin embargo, acepta, sale de España, su viaje va a ser muy accidentado en el mar, llega a las costas de Honduras, donde hay malaria, hay mal clima, todo esto lo predispone. Continúa su viaje hacia la ciudad de Santiago de Guatemala, donde había estado temblando. Se habían registrado una serie de temblores. Él llega en el mes de junio y precisamente el día que él llega y al día siguiente, pues hubo temblores bastante fuertes. Llegó el día jueves 29 de julio de 1773. El santoral cristiano nos marca Santa Marta. Sabemos de que a eso de las 4 menos cuarto hubo un temblor bastante fuerte. Esto hizo que las personas salieran a la calle. Inmediatamente viene el terremoto.
si no es por el aviso que hubo, hubiese sido terrible. Al día siguiente, que era viernes, sabemos de que muchas de las hermandades y cofradías entraron a sus iglesias para ir a rescatar, para ir a ver qué había pasado en sus templos. Al menos tenemos conocimiento de la Cofradía de Jesús Nazareno de la Merced, quienes indican haber entrado, haber tomado la figura, la imagen de Jesús y llevársela a una granja donde se encontraban las monjas capuchinas. Aquí vamos a ver de que el libro de la Cofradía de Jesús de la Merced nos lo indica. Y por el otro lado, en una carta que se encontró en España de las monjas de capuchinas, la abadesa de Guatemala a la de Oaxaca, le cuenta lo sucedido y le dice que ahí se llegó Jesús de la Merced. Entonces son dos fuentes que nos cuentan lo mismo. Impresionante. Y nos dan más relatos. También sabemos de que los cofrades del Rosario entraron a Santo Domingo muy maltratados y tomaron a la Virgen del Rosario. Esto debió haber sucedido con todas las demás cofradías y asociaciones religiosas, el entrar, ver y tratar de proteger sus imágenes. A raíz del terremoto del jueves 29 de julio, al día siguiente se llevó a cabo una reunión de vecinos de emergencia convocada por la Real Audiencia. Esta se verificó en la Plaza Mayor, frente al Real Palacio, que había sido muy afectado por los terremotos del día anterior. El día 3 de agosto de 1773, el presidente de la Real Audiencia, Martín de Mayorga, propone trasladar provisionalmente el gobierno al curato de la ermita. Fue así como inmediatamente se cumple esta disposición de Mayorga y la Real Audiencia se traslada al pueblo de la ermita, hoy Parroquia Vieja, zona 6 en la Nueva Guatemala. Los vecinos habían estado de acuerdo con trasladar la ciudad, pero después de esta disposición, la iglesia, a través del señor arzobispo don Pedro Cortés y Larraz, se opone al traslado de la ciudad, y a él le siguen otro grupo de personas que no se miraban beneficiadas con la traslación. A este grupo se le va a llamar los terroristas, mientras que Martín de Mayorga impulsa el traslado de la ciudad y él lidera a los llamados traslacionistas. Sabemos de órdenes específicas, como la del 25 de junio de 1778 de Martín de Mayorga a los padres de la Merced. Se dirige al superior y le indica que se traslade de inmediato a la Nueva Guatemala, llevándose consigo a Jesús Nazareno y a la Virgen de la Merced, porque sabiendo, dice, de que se traslada Jesús de la Merced, la gente que no se había trasladado se va por la devoción que se le tiene al Nazareno de la Merced. Es importante considerar de que dentro de la traslación, lo primero que se hace es trasladar a los santos patronos, a las imágenes más importantes. Y es así como se cumple. Vemos pues también que pocos años después del traslado se verifica a través de un censo
cómo está la ciudad. Y se indica de que está todo lo que era el centro de la ciudad, cero. Las grandes residencias de la oligarquía están vacías. En el caso de la congregación de San Felipe Neri, sabemos también de que a fines del siglo XVIII la iglesia está totalmente vacía. Cuando se hacen, y hay algunos inventarios a fines del siglo XVIII, en el caso de la congregación de San Felipe Neri, hay algunos bienes que no habían sido trasladados. Y esto sucede con muchas de las iglesias, debido a que en el primer momento se llevan a las imágenes de mayor veneración y los patrones, porque se van a la ermita y en la ermita no hay bodegas. Lo que se va a convertir en bodega era la antigua parroquia de la Asunción. Ahí empiezan a llegar a bodega las imágenes que iban desde la abandonada Guatemala en ese momento, o bien en los territorios que se les dieron para iglesias provisionales, empiezan a tener las imágenes importantes, tal como vemos que pasa con Jesús de la Merced. Entonces, volviendo a la Escuela de Cristo, es decir, a la congregación, pues ellos se trasladan en 1779. Vemos y sabemos de los bienes que se van, el patrón, que es San Felipe Neri, que es una obra de Alonso de la Paz, Jesús Nazareno, la Virgen de Dolores, que era la patrona del gremio de los sastres, todos los vasos sagrados. Y no tengo a mano el inventario de lo que se traslada, pero se quedan por su momento varias piezas, dentro de las cuales se sitúa un señor sepultado y una Virgen de Dolores, que son los que estimo que se trasladan posteriormente cuando ya está la iglesia, y que hoy en día todos esos bienes se encuentran en la parroquia de la Cruz del Milagro. Los Remedios se traslada, pero la iglesia decide mantener una parroquia auxiliar en la abandonada Guatemala, que ya en 1799 será Antigua Guatemala. Entonces, en lo que fue la parroquia, que no había tenido mayores daños, funciona la parroquia auxiliar. Tras una serie de temblores que hubo a principios del siglo XIX, decidieron entonces abandonar el edificio de la parroquia de los Remedios y trasladarse a lo que había sido la congregación de San Felipe Neri. Y es ahí donde se adecúa a la nueva vida de la ciudad de la antigua Guatemala, la parroquia de los Remedios, en lo que había sido la Escuela de Cristo. Y al siglo XIX pues, nos va a marcar ya una historia diferente como Antigua Guatemala. Algo muy interesante en todo esto es que el ayuntamiento cesa funciones, pero la iglesia permanece activa, a pesar que en sede vacante se hace el traslado del arzobispado hacia la Nueva Guatemala. Quedan 3 parroquias que habían sido fundadas a lo largo del tiempo. De las 4 parroquias originales, que eran la de Santiago, la primera, que su sede estaba en el sagrario de la catedral, San Sebastián en su templo homónimo al norte de la ciudad, Los Remedios en su templo del mismo nombre junto a la margen del río Pensativo al inicio de la Alameda del Calvario, y la Candelaria en el vértice noreste de la ciudad. De estas parroquias van a continuar atendiendo a la feligresía que permanece en este suelo proscrito,
para mantener y avivando la fe. A raíz del restablecimiento del ayuntamiento a finales del siglo XVIII, entonces la ciudad poco a poco va a irse recuperando de las heridas de los sismos y creando una nueva identidad. Con ello viene también la nueva denominación que se le da como la Antigua Guatemala. Esto con dos fines. El primero, diferenciarla de la Nueva Guatemala de la Asunción, en el sitio de la ermita, y de la ciudad vieja que había quedado en Almolonga. Ese es un fin administrativo, pero también está el otro fin, de no devolverle su nombre de Santiago por el temor de que el arzobispado volviese a la ciudad y que muchos vecinos retornasen para repoblarla. Entonces, de aquel núcleo que en el siglo XVIII se calcula que pasaba de 80.000 habitantes, se había reducido a unos 5 o 10.000 habitantes. Pero en este proceso, las parroquias que van a permanecer vigentes en la ciudad son San Sebastián, Los Remedios y la Candelaria. Santiago ya no, porque había migrado con toda la administración del arzobispado a la Nueva Guatemala. Luego, por organización del arzobispado, se deja solamente una parroquia y se crean las vicarías. Entonces, estas 3 parroquias se transforman en vicarías. Es un lapso sumamente breve, de unos 5 años aproximadamente, y finalmente se establecen ya las parroquias definitivas: San Sebastián, Los Remedios y Candelaria va a transformarse en la parroquia del Señor San José, que no va a tener una sede definitiva hasta mediados del siglo XIX, debido a que no había un templo capaz en la zona central de la ciudad. Una temporada está en la iglesia de San Pedro. Cuando sufre daños la cubierta y se tiene que abandonar el edificio, se trasladan al oratorio de la Universidad de San Carlos. Y al terminar de reestructurarse y adecuarse el transepto de la antigua catedral y la capilla del Sagrario, se traslada a la sede parroquial hacia allá, donde actualmente funciona hasta el día de hoy, en lo que es la Catedral de Santiago. Mientras tanto, la parroquia de Los Remedios continúa en los primeros años allá junto al río Pensativo, y al deteriorarse la cubierta de aquel templo, que era un artesonado de madera cubierto de teja, entonces se traslada la parroquia hacia la Escuela de Cristo, que es, podríamos decir, de los templos cubiertos con bóvedas, el único que sobrevivió los terremotos de Santa Marta. Ha permanecido incólume a lo largo de los siglos. Y entonces se traslada la parroquia ya a la Escuela de Cristo. En este momento surge una singularidad muy antigüeña, donde nuestras 3 parroquias están bajo una advocación, pero sus sedes parroquiales tienen una advocación diferente. De tal manera que San Sebastián, su sede es el Templo de la Merced. San José, su sede es la Catedral de Santiago, y Los Remedios, su sede va a ser la Escuela de Cristo. El origen de las consagradas imágenes se pierde en el tiempo, y este ha sido adornado por la tradición oral y la devoción del pueblo. A lo largo de los años se han manejado diversas teorías. Una de ellas es que el Señor sepultado era en realidad el Cristo de la preciosa sangre. El templo de la Escuela de Cristo, al no haber quedado deshabilitado a lo largo del tiempo, conserva muchas de sus imágenes originales, aunque algunas fueron llevadas también a la Nueva Guatemala, porque cuando se funda la Nueva Guatemala de la Asunción, se construye también allá un templo y convento de la Escuela de Cristo. Este está ubicado en lo que hoy día es la manzana que actualmente ocupan la Biblioteca Nacional y la Hemeroteca. Por ese motivo, la imagen de Jesús Nazareno de la Escuela de Cristo es llevada allá, pero durante el gobierno liberal de Justo Rufino Barrios, este edificio es mandado a demoler
y entonces sus bienes pasan a la parroquia de la Santa Cruz o la parroquia vieja en la zona 6 de la ciudad de Guatemala, y por eso Jesús Nazareno va a este lugar. Aparte de esto, en el siglo XIX, al extinguirse otros barrios de la parroquia, esos templos filiales son extinguidos también y sus bienes pasan hacia acá, como pasa con el barrio de Nuestra Señora del Rosario de la Santa Cruz, Santa Isabel Godínez. Sus bienes vienen hacia acá, y temporalmente, cuando también desaparece la atención en el Diaterio de Belén, algunos bienes se trasladan hacia acá, pero otros permanecen aquí. Y ese es el caso de lo que se conoció como el misterio de pasión de la preciosa sangre, que estaba formado por una imagen de Cristo crucificado, una dolorosa, San Juan y María Magdalena. Originalmente estas imágenes se encontraban en la capilla del ingreso de la portería del convento. Pasan un tiempo hacia la sacristía y luego finalmente son llevados al templo. Son llevados al templo cuando la imagen del Cristo crucificado es sometida a un proceso de adaptación para celebrar los ritos propiamente de la paraliturgia, de la crucifixión, el descendimiento y el enterramiento, y adquiere la vocación del Santo Sepulcro. Desafortunadamente no tenemos la certeza de quiénes son los autores y otra serie de datos, porque también muchos documentos de archivo parroquial, con los traslados que ha sufrido la parroquia de sedes temporales en el siglo XX hacia el templo de San Francisco el Grande por 10 años y luego su retorno nuevamente a la Escuela de Cristo, muchos documentos también se han perdido o se han deteriorado por la acción de la humedad y el tiempo. Pero eso es un elemento que también ha permitido una serie de suposiciones, hipótesis que deben ser todavía plenamente respaldadas y documentadas, pues muchas veces también enfrentamos la situación para poder establecer con toda certeza las autorías de muchas de estas imágenes, en el hecho que por la temporalidad en que fueron realizadas, para un escultor, para un pintor, para un encarnador, no era propio firmar ni reclamar la autoría de ellas. ¿Por qué razón? Porque dentro de la mentalidad barroca de aquellos siglos, aquello era una expresión de vanidad, era contrario a las buenas costumbres y a las prácticas religiosas. Porque lo importante no era que trascendiera el nombre de quien había realizado aquella obra. Lo importante era que resaltara a quien representaba esa obra. Entonces, dentro de esa visión de mentalidad barroca y espiritualidad, no era correcto que un pintor, un encarnador, un escultor, un ensamblador dejara constancia. Tenemos referencias en algunos casos porque hay contratos, como es el caso del Santo Cristo de Esquipulas, donde está el contrato y Gidio Cataño se compromete a realizarlo. Investigaciones del Dr. Johann Melchor Toledo han revelado nuevos datos sobre el origen de las imágenes y cómo llegaron hasta este templo. Ubicada ya en su nueva sede, en el templo de la Escuela de Cristo, la parroquia Nuestra Señora de los Remedios carecía de imágenes de culto, por haber sido estas trasladadas en su mayoría a la nueva capital. Con el objeto de que la nueva parroquia contara con unas imágenes, se decidió comprarle al señor Bernardo Arana unas obras que había heredado de su familia. Las esculturas eran un santo sepulcro, así se le denominaba a una imagen de Cristo yacente en su urna de cristal, a la imagen de la Virgen de Soledad y del apóstol San Juan. Cuando el entonces párroco, Fray José Antonio Taboada, tuvo las obras en sus manos, decidió que debían regalárselas y se negó a pagar. Por ello Arana
tuvo que demostrar la propiedad de dichas esculturas ante el arzobispo Fray Ramón Casaus y Torres, quien en 1821 da resolución favorable a su queja y ordena que le sean devueltas las imágenes. Bernardo Arana se dirigió entonces a la antigua Guatemala a recoger sus bienes escultóricos. La historia me fue inculcada indirectamente desde niño con mis abuelitas, porque una que era la que vivía aquí en la antigua, le encantaba ir a mi abuelita Jovita a la Merced a ver a Jesús de la Merced, nos llevaba a ver procesiones, todos de niños, porque mi mamá y papá trabajando y mis tíos trabajando, ya nos llevaba como a 4, íbamos en camioneta allá en Guatemala a ver procesiones, y aquí en la antigua también íbamos caminando a ver todas las procesiones. Entonces desde pequeño me llevaron a mí a ver esto, y mi otra abuelita, la mamá de mi papá, María Luisa, ella lo que le encantaba escuchar la radio Faro Cultural y nos mantenía siempre oyendo música clásica. Entonces a mí me nació un gusto, canté muchos años en el coro del Maestro del Carmen y me gustó estudiar historia. A raíz de eso me puse a estudiar un profesorado, luego una licenciatura en historia, y investigando mi tesis de licenciatura que escogí sobre la Vicaría de la Antigua Guatemala, que se formó a finales del siglo XVIII hasta el siglo XIX, más o menos en los albores de la independencia. Me puse a revisar todos los protocolos y documentos del Archivo General de Centroamérica y algunos del archivo de la Catedral Metropolitana, donde encontré un documento así de grueso que se llamaba la Vicaría de la Antigua y tenía inventarios de la época colonial de cada una de las parroquias, de la de San José, de la de San Sebastián que está en la Merced y la de los Remedios que está en la Escuela de Cristo. Entonces averigüé datos muy interesantes del momento en que se trasladó la parroquia de los Remedios a la Escuela de Cristo, que fue a raíz de 1804. Llegó de visita a la antigua Guatemala el arzobispo Luis Peñalver y Cárdenas, que era cubano, había sido obispo en Luisiana y lo mandan después arzobispo de Guatemala, y él cuando viene aquí se encuentra que hay un desorden derivado del traslado, ¿verdad? Entonces ordena y funda en realidad la parroquia de San José, que fue la primera que se creó legalmente. Las otras eran provisionales, ¿no? que funcionaban en ese tiempo en la Universidad de San Carlos, en la capilla de la Universidad de San Carlos, donde ahora es el Museo de Arte Colonial. Y deciden que la parroquia de los Remedios, que estaba de interina, siga funcionando como una iglesia dependiente de San José por un tiempo, pero que le cuentan a él de que la Escuela de Cristo ya está vacía. Es decir, que hacía 1 o 2 años que lo del oratorio de San Felipe Neri habían logrado terminar de trasladar todos los bienes al edificio que estaba en la Nueva Guatemala, que estaría actualmente enfrente del Archivo General de Centroamérica, que desafortunadamente desapareció porque lo destruyeron el gobierno liberal de José Rufino Barrios. Botó la iglesia del convento y tuvieron que sacar todas las imágenes. Entonces no nos queda referencia en Guatemala del oratorio, pero sí constancia de que en 1804 la iglesia ya estaba vacía y en buen estado. Entonces deciden a partir de eso mandarla a reparar, y en 1805 la iglesia de los Remedios la pasan a la Escuela de Cristo y a partir de ahí funciona. Pero no tenían muchas imágenes porque la parroquia de los Remedios también se llevó sus bienes. Entonces tenían muy poquitas cosas, ¿verdad? Tenían una Virgen del Rosario que había sido la de la Santa Cruz, que como siempre tienen 2 imágenes, dejaron la copia que era la que utilizaban para recaudar fondos, que siempre tienen 2, ¿verdad? Y esa la pusieron en el altar mayor de la parroquia de los Remedios en la Escuela de Cristo. Entonces seguí buscando documentos y me aparecieron documentos de nombramientos de párrocos. Me encontré que en 1820 sí ya crearon la parroquia de los Remedios ya legalmente, ¿verdad? Ya no era solo provisional, y crearon también la parroquia de San Sebastián, que estaba, en ese tiempo todavía no estaba en la Merced, pero más adelante sí llegó a la Merced. Y entonces ya se regulariza la antigua con 3 parroquias, y seguí buscando. Entonces, al buscar los protocolos de escribanos, que son ahora los notarios, ¿verdad? Donde uno va a hacer sus poderes, testamentos, y entonces encontré una escritura porque me puse a leer todos los documentos, tienen su índice en el inicio, y entonces encontré que decía que el padre de la Escuela de Cristo, de la parroquia de los Remedios en la Escuela de Cristo, había firmado un contrato con un señor de apellido Arana. Entonces vi el documento, y el documento dice
el momento en que ellos compran, ¿verdad? Cuando el párroco compra las imágenes del Señor sepultado, Nuestra Señora de la Soledad y San Juan por 120 pesos. Jesús sepultado incluía, que le llaman en ese tiempo Santo Sepulcro, lo tiene con su urna, viene con su urna, que luego después en el siglo XIX cambian por la que está ahora, a finales del siglo XIX, pero venía él con su urna y era de una colección privada del señor Bernardo Arana. Él dice que esas imágenes eran propiedad de él y de su hermano, y él en representación de ambos viene y entrega las piezas. Las había dejado en 1817, pero había un padre, fraile franciscano interino, cuando la parroquia era interina, y ese padre dijo que ellos querían lucrar con las imágenes y que no se las iba a pagar porque eso era un abuso para él. Dijo que el otro quería sobrevivir con Jesús y era una persona que no era digna, no le pagó. Entonces se fue con sus documentos a la Catedral de Guatemala, en Santiago de Guatemala, en la Nueva Guatemala, ahí donde ahora está el Palacio Arzobispal, ¿verdad? Ahí, y va con el arzobispo y ahí denuncia el hecho y demuestra legalmente que las imágenes son de él. A los 4 años le responden que sí, él es el dueño, ¿verdad? Y entonces en marzo de 1821 él viene y le dice al padre que le dé las obras. Ya había un padre diocesano porque ya habían creado la parroquia, ya no había interinato de los franciscanos. Y entonces el padre va y llama a la comunidad y le dicen qué van a hacer. Y todos los vecinos del barrio ponen dinero hasta juntar los 120 pesos y le comisionan al padre que él, en nombre de todos, vaya a firmar la escritura por ese valor para comprar finalmente las imágenes. Es decir, que las imágenes llegaron a la Escuela de Cristo en 1817, pero las compraron legalmente el 21 de marzo de 1821, un poquito antes de la independencia. Y a partir de ahí están esas obras en la Escuela de Cristo legalmente compradas por todos los vecinos, ¿verdad? Es decir, que las obras son propiedad de todos nosotros, somos descendientes de todos ellos, es un patrimonio cultural, ¿verdad? Tangible e intangible, ¿verdad? Porque tangible son las esculturas e intangible todo lo que esas esculturas mueven, ¿verdad? La devoción, procesiones, velaciones, los altares, ¿verdad? Toda la indumentaria, resplandores, que son artes aplicadas, ¿verdad? Y toda eso que se maneja Viernes Santo y sábado, ¿verdad? Sábado Santo o Sábado de Gloria, todo ese movimiento es patrimonio intangible y se fue desarrollando a partir de esos años y con más ahínco en el siglo XX. Entonces, yo nunca esperé encontrarme ese hallazgo porque yo andaba buscando datos de los párrocos, datos de la creación de la vicaría de la antigua Guatemala, que en ese tiempo no era todo el departamento de Zacatepeques, ¿verdad? Era solamente los que están aquí alrededor de la antigua Alotenango, Dueñas, ¿verdad? Jocotenango, ¿verdad? No incluía los que están del lado de San Lucas, Zacatepeques, San Juan. Esos estaban integrando otra vicaría, pero ya estaban conformando por vicarías, ¿verdad? Y nombraban a un párroco de todos, era el vicario, ¿no? Como el superior de los curas, como para tener una organización dentro de la arquidiócesis para administrar más fácilmente, ¿no? Y esta vicaría de la antigua es la que después se va a abarcar el departamento de Zacatepeques, ¿no? Entonces, buscando una cosa, nunca esperé encontrar la otra. Las familias sí tenían imágenes en su casa porque todos son devotos. Aquí en la Antigua y en Guatemala yo sí conocí varias casas que hacían y hacen, ¿verdad? Unos nacimientos tamaño cuarto. No sé si los han visto, pero tienen un montón de cosas. José Mía narra eso en Cuadro de Costumbres, un señor que tenía su nacimiento y unos niños se suben a un árbol y por estar viendo se caen sobre el nacimiento porque el árbol aplasta el nacimiento y el pobre señor lloraba. Es bonita la anécdota de Cuadro de Costumbres de José Mía, pero en realidad sí eran las casas. Todas las casas tenían su cuarto de los santos. Lo que pasa es que hay gente que tenía más dinero y podía tener más grandes. Entonces, por ejemplo, si algunas personas de mucho dinero en Guatemala tenían una finca, ¿verdad? Una finca de lo que ahora se llaman fincas, pero son, por ejemplo, ingenios de azúcar o estancias de ganado en esa época. Entonces, ellos tenían
en su propiedad un oratorio, mandaban construir para que todos recibieran misa. Y llegaba el padre de vez en cuando a dar misa ahí, a bautizar niños y todo, y ahí hacían altares y hacían retablos. He encontrado inventarios de ingenios que son más grandes que las ermitas de aquí de los Dolores del Cerro, son tamaño iglesia, porque depende de cuánto dinero tuvieran ellos. Y en las pequeñas pues son pequeñitas los oratorios, ¿verdad? Pero por lo menos tienen un altar mayor, donde tienen al santo patrón del lugar, y pueden tener sus imágenes de mayor devoción ellos ahí. Y como es un oratorio grande, las imágenes son tamaño natural. Entonces no era demasiada la gente la que tenía, pero sí había. Por ejemplo, las familias comerciantes, Viaga, Batres, González, que eran las familias que más dinero tenían en la ciudad de Guatemala, entre otras, resulta que sí tenían imágenes de tamaño natural en su casa. Porque tenían a veces una gran iglesia dentro de su casa, una gran capilla, ¿verdad? Incluso aquí en la Antigua hay casas que todavía conservan una capilla grande, ¿verdad? Entonces ahí tenían metidas un retablo con sus santos de tamaño natural. La demás gente que era intermedia, tenían santos chiquititos, ¿verdad? Por ejemplo, decían una vara 70 centímetros o media vara, que es 30 y pico. O a otros que tenían los que son de miniatura de ese tamaño. Entonces, y esas son cuando son de madera, pero la otra característica de Guatemala es que hay imágenes de barro desde el periodo prehispánico, hay evidencia del siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, que siguen haciendo imágenes de barro, que son las que compra uno en los mercados. Entonces la gente que no tenía, pues tenía imágenes de barro, o sea, todos tenían. Lo que pasa es que dependiendo del dinero, sí es posible que en Guatemala hubo mucha gente que quebró derivado de las guerras napoleónicas, porque hicieron conciliación de bienes eclesiásticos y la iglesia le había prestado dinero a algunas personas y al consolidar las hipotecas las remataron de una vez. Entonces hubo gente que no tenía el dinero invertido y no podía pagar y les remataron sus bienes. Entonces lo que hicieron algunos fue sacar sus santos. Y al final lo único que tenían para sobrevivir era vender esos santos, ¿verdad? No era que quisieran lucrar, lo que querían era sobrevivir. Entonces lo único que tenían era lo que podían vender, ¿verdad? Sacaron los muebles y eso vendieron, y sacaron los santos y los vendieron, ¿no? Entonces, como sabían que aquí en la Antigua había varias iglesias que no tenían santos, y en Guatemala había un montón de iglesias que ya no les cabían porque las iglesias les hicieron un poco más pequeñas, tuvieron que vender retablos para construir la iglesia y luego mandar a hacer otros de otra categoría. Entonces ya no hubo cómo, ¿verdad? Pero estas personas seguramente sí vendieron por necesidad, no porque quisieran, y sí había gente que tenía imágenes. Porque hay mucha gente que lucubra pero no tiene documentos, ¿no? Entonces yo no sería partícipe de decir hasta que no tenga los documentos en mano, ¿verdad? De decir de quién es, si esa es la finca, ¿verdad? Sí estoy dispuesto a que si me dicen puede ser esta, vamos a ver, ¿verdad? Pero no concluir nada hasta que no esté uno 100% seguro, ¿verdad? Eso es bonito en la investigación que uno le da. Siempre quedan algún cabo suelto en la investigación y uno siempre tiene para dónde irse a buscar más. Sí, es que el Santo Sepulcro es el Señor sepultado, solo Él, ¿verdad? Con su urna. Aparte de la Virgen Soledad y San Juan. No mencionan a la María Magdalena. Entonces, y en los inventarios de 1816 que vino Casaus, un año antes de que, como no habían comprado las imágenes, no aparecen, y no hay nada. O sea, lo único que hay es una Virgen del Rosario y algún, ¿verdad? Luego, puede ser que el San José... Hay otros inventarios del siglo XVIII de la Escuela de Cristo, de finales de 1790 y algo. Y tienen sepultado, tienen Magdalena, tienen San Juan, pero esos eran los bienes del oratorio de San Felipe Neri, que no habían sido trasladados todavía, porque se traslada la orden y se va el santo patrón, ¿verdad? Entonces, pero no se van a llevar los retablos a que se mojen en el invierno, ¿verdad? Tienen que empezar a construir la iglesia, ¿verdad? Y la iglesia del oratorio la empezaron a construir despacio, y conforme fueron terminando, fueron pasando los bienes, ¿verdad? Y lo que les sobró los tuvieron que vender, ¿verdad? Y luego ya después todavía estaban construyendo, todavía no la habían terminado 100% cuando la votan los liberales, ¿verdad? Pero ya tenía espacio para guardar todo, ¿verdad? Y entonces ahí es donde no sabemos qué pasó, ¿verdad? A la luz de estos documentos, desde el año 1821
es decir, desde hace 200 años atrás, que este conjunto escultórico de Pasión es propiedad de la parroquia Nuestra Señora de los Remedios, ubicada actualmente en el Templo de la Escuela de Cristo, en la antigua Guatemala, y de su feligresía. Desde ese año, la devoción hacia ese conjunto escultórico ha ido creciendo año con año, y únicamente queda duda sobre el origen de la imagen de Santa María Magdalena que acompaña el santo entierro de la Escuela de Cristo. Gracias por habernos acompañado en esta primera parte del documental dedicado a nuestras consagradas imágenes. A partir del año 2011, con la publicación de la tesis doctoral de Johann Melchor Toledo, tenemos unos datos muy interesantes que nos van a permitir ubicar estéticamente a las imágenes del Señor sepultado, de María Santísima de la Soledad y de San Juan en el siglo XVIII. La compraventa sucede en 1821, es decir, exactamente en el mismo año de la independencia de Guatemala. Sin embargo, ahí hay un datito muy puntual. Dice claramente que las esculturas fueron una herencia de los padres de Bernardo y Alejandro Arana. Eso quiere decir que si sacamos las cuentas de las temporalidades, vamos a encontrar que las esculturas efectivamente proceden del siglo XVIII. La escultura siempre nos tiene que decir algo acerca de su origen. Y en este caso, tanto la escultura del Señor sepultado como la de María Santísima de la Soledad y la de San Juan Evangelista nos están diciendo que proceden de una fase madura, ya bastante avanzada, del periodo artístico que nosotros llamamos barroco en Guatemala. El arte barroco es una forma completa de pensar, de entender el mundo. Ese dramatismo, ese movimiento, esa exageración de pronto en los gestos o en los colores o en los efectos que se quiere presentar sobre una escultura, en este caso 3, pues tienen una explicación, una razón de ser. ¿Por qué se dan en ese momento y no en otro? ¿Por qué no empieza el barroco justamente con la ciudad de Santiago de Guatemala en el siglo XVI? ¿O por qué no llega hasta el siglo XIX a la nueva Guatemala de la Asunción? Y bueno,
Eso se explica a partir de que nosotros podamos entender qué es lo que está pasando en esa sociedad para que se produzcan, por ejemplo, expresiones tan dramáticas como las del Señor sepultado de la Escuela de Cristo. La imagen del Señor sepultado constituye una bella obra que por sus características escultóricas data de mediados del siglo XVIII. Expone vívidamente un cuerpo sometido a esfuerzo, siendo notorio el encarnado que realza el realismo, dándole a la imagen un indiscutible carácter. Si nosotros analizamos la escultura de Jesús, vamos a ver que tiene efectivamente aspectos que pueden llegar a conmover, incluso para las mentalidades del siglo XXI, que es donde estamos ahorita, a algunas personas les puede llegar a parecer extremadamente sangriento. ¿Por qué cambió la visión entre el siglo XXI y el siglo XVIII? Porque estamos hablando de sociedades completamente diferentes. La sociedad del siglo XVIII demandaba este tipo de expresiones. Demanda esa abundancia de sangre que nosotros podemos ver, por ejemplo, en el costado del Señor sepultado de la Escuela de Cristo. Cómo mana esa cantidad de sangre, cómo las piernas están bañadas en hilos de sangre que corren hacia los pies del Señor. O cómo se tensan las manos del Señor sepultado. Y si nosotros vemos la expresión del rostro de Jesús, nos vamos a dar cuenta que es una expresión verdaderamente atormentada. Y eso no se entiende, o sea, no podemos explicar por qué el autor hizo eso en la escultura si no entendemos a la sociedad de Santiago de Guatemala del siglo XVIII. Una sociedad profundamente religiosa, recordémonos que no existía, no se podía profesar ningún otro credo, que estaba inmersa, por ejemplo, en una vida marcada por la ritualidad de la Iglesia Católica. Ese dramatismo ayuda a mantener una idea de necesidad de arrepentimiento. Y entonces, esta expresión dramática, atormentada, sangrienta de la imagen del Señor sepultado, nos ayudaba en ese momento a mantener esa idea de necesidad de recogimiento espiritual que la sociedad necesitaba también para estar en relativa calma. La presentación actual del Señor sepultado, por ejemplo, en la procesión de Viernes Santo, guarda mucho de esa idea barroca original. ¿Por qué digo que guarda mucho de esa idea? Porque al presentarse el Señor sepultado en esa urna tan hermosa traída de Europa en el siglo XIX, Jesús se presenta como velado, ¿verdad? Es interesante que muchas personas en el país siguen pensando que hace falta visibilidad a la imagen del Señor sepultado en la procesión de Viernes Santo. Pero lo que pasa es que no comprendemos que esa forma de presentarlo en una especie como de misterio es justamente el complemento ideal a la idea barroca de la escultura del Señor sepultado. ¿Y por qué digo esto? Porque en el barroco las cosas no están perfectamente diáfanas, son veladas, a veces oscuras. Lo podemos ver en las pinturas que tenemos en algunas iglesias todavía que nos dejan ver este tipo de manifestación estética en el siglo XVIII. Y la presentación del Señor sepultado se complementa perfectamente hasta el día de hoy con el hecho de que la urna en algunos momentos deja ver poco de la imagen del Señor. Eso es un efecto teatral, ¿verdad? Porque nosotros estamos expectantes tratando de observarlo y cuando lo vemos venir, lo que vemos es el ataúd barroco de el Señor sepultado. Se atribuye tradicionalmente al escultor colonial Pedro de Mendoza que sin llegar a tener datos de su origen real, pues se han establecido de esta manera, reconocida por el color de su tez morena indiana y el dramatismo de su rostro que cautiva a propios y extraños, siendo un ícono mariano de gran devoción en la antigua Guatemala. Con la imagen de María Santísima de la Soledad sucede una cuestión muy interesante, porque si partimos del hecho de que ambos vienen en la misma compraventa y habría que agregarle a San Juan, tendríamos que reconocer necesariamente que ambos proceden del mismo siglo. Tengo la impresión de que no son de la misma mano, que el Señor sepultado procede de otro artista, mientras que la Santísima Virgen y San Juan podrían ser del mismo taller escultórico, pero sí proceden del mismo siglo, es decir, forman parte también de la idea barroca plasmada en la escultura. Cuando me refiero a la idea barroca, me refiero justamente a esa necesidad de transmitir estos sentimientos fuertes del siglo XVIII, de congoja, de penitencia, de arrepentimiento, de culpa.
Pero en el caso de la Santísima Virgen, contrario a lo que sucede con Jesús, hay una expresión mucho menos dramática, pero igualmente conmovedora. Y esto es otra fase muy interesante de la plástica barroca guatemalteca, a diferencia de las plásticas barrocas, por ejemplo, de México o las andaluzas. Nuestras vírgenes, en general, suelen transmitir un sentimiento de dulzura en medio del dolor y no están extremadamente atormentadas como las escuelas que acabo de mencionar. Esto se debe a que en Guatemala el barroco dulcifica el dolor. ¿A qué me refiero con esto? Creamos una expresión dramática, pero que en lugar de orientarnos hacia sentir una culpa, nos orienta a sentir la necesidad de consolar a la Virgen. Y esto es lo que pasa justamente con la soledad de la Escuela de Cristo. El devoto que la observa siente una necesidad enorme casi de querer abrazar a la Virgen, porque es una Virgen que se contrae sobre sí misma. Vamos a ver que ella tiene los brazos juntos, pero muy altos sobre el frente, contrario a lo que lo tienen otras vírgenes de soledad. Y esa contracción de dolor es la que empuja a sentir un sentimiento de misericordia hacia ella. Fíjense qué sentimiento y qué fuerza la que el escultor le puso para que todavía, después de más de 200 años, nosotros sigamos sintiendo ese mismo sentimiento que se le quiso impregnar en la época de la colonia, en el final del barroco. La tradición oral cuenta que la víspera del día en que Pedro de Mendoza tenía que entregar la obra, se le terminó la vejiga de cordero, que era el objeto utilizado para dar el acabado al encarnado, y la dejó inconclusa. La sorpresa se la llevó el escultor cuando al día siguiente encontró la imagen finalizada. Las leyendas aparecen porque hay una necesidad de crear alrededor de ella un mito y una leyenda que efectivamente justifique esa especialidad o esa espectacularidad o esa singularidad de la Virgen. Y vamos a referirnos a dos concretamente. Una, la Virgen no había sido terminada, había prisa por entregarla. El escultor prácticamente estaba frustrado por no poder terminarla, se va a descansar y al día siguiente la Virgen aparece en su taller completamente encarnada. Y el encarnado era tan especial que dice la leyenda que nunca había sido posible igualarlo. ¿Qué es lo que está pasando acá? Estamos reconociendo a través de este mito y de esta leyenda que se repite durante mucho tiempo, es una leyenda pues relativamente antigua, no podríamos decir qué tan antigua es, pero es relativamente, porque en el siglo XX se repite en varias ocasiones. Estamos explicando por qué esa imagen es tan especial en su coloración y en su presentación. Y la otra, que es una, diríamos, explicación del porqué de esa belleza superlativa, dice que se ha dicho continuamente, valga la redundancia, que es la imagen más hermosa de América. Pues se ha tratado de buscar exactamente en quién lo ha repetido o de dónde salió esta versión, pero también tiene una explicación, ¿verdad? Porque eso hace valorar esta expresión originalmente guatemalteca alrededor o en comparación con otras imágenes de María en América. No podríamos decir si tal cosa es o no es, ¿verdad? Justamente así, pero lo que sí podemos explicar es que todo esto tiene una razón de ser en la medida en que comprendemos que hemos hecho nuestra a María, hemos hecho nuestra a la imagen que está sufriendo por la muerte de un hijo, y eso hace grande e importante a una escultura como María Santísima de la Soledad, no solo para los guatemaltecos, sino para el arte general en el mundo, porque el arte tiene esa, diríamos, virtud. El arte tiene que ser, además de intemporal, no tener fronteras. Y cuando usted tiene sensibilidad, cuando usted, a pesar de incluso no ser católico, observa estas esculturas y logra captar esta esencia que los artistas pusieron en el siglo XVIII y comprender todo esto en pleno siglo XXI, la imagen cumplió su función.
El conjunto escultórico de Pasión, patrimonio de la Escuela de Cristo, además de ser una obra artística invaluable, es un testimonio tangible de la historia, espiritualidad y devoción de un pueblo, y como tal, debe procurarse su conservación. Para el Consejo Nacional para la Protección de Antigua Guatemala ha sido de vital interés velar por la conservación y restauración del patrimonio mueble, mayormente si este patrimonio está ligado a la religiosidad popular y a sus manifestaciones. La Virgen de Soledad ingresó un 15 de julio del 2006 y salió el 10 de noviembre del mismo año. Y Jesús Sepultado ingresó el 21 de abril de 2007 y salió el 13 de noviembre del 2007 de la misma manera. Posterior a esto se hizo un diagnóstico de evaluación primaria en donde se determinaron los estados de conservación de ambas imágenes, pudiendo determinar la problemática y con esto realizar las propuestas de tratamiento correspondientes para sus procesos de restauración, y pues se dio inicio a cada una de las intervenciones, las cuales pues puedo decir que fueron satisfactorias, en donde siempre prevaleció el conservar la originalidad de ambos bienes culturales. Las problemáticas eran distintas. En el caso de Jesús Sepultado tenía algunos daños en el soporte, tenía fisuras en el rostro, el torso, los dedos de ambas manos y partes de los tobillos y los pies, desajuste en las bisagras que sujetan los brazos a los hombros, las argollas que tienen la pierna y la cadera, que es la que permite el movimiento para poder montar el pie en el momento del acto de crucifixión. Tenía desgaste en la tela que recubría los hombros y pérdida de policromía, muchos objetos metálicos incrustados en todo el soporte, y a nivel de policromía poseía daños severos, suciedad abundante causada por el polvo, humo de velas, aplicación de bálsamos, betunes posiblemente usados en los actos de unción, abrasiones múltiples que eran muy evidentes y eran preocupantes, aparte de desprendimientos de policromía en general. En el caso de la Virgen de Soledad los daños pues eran distintos. Pudimos ver primero que tenía daño estructural, ausencia de un bastidor, ya que tenía colocado un bastidor de hierro, no tenía un bastidor. Tenía perforaciones en la cabeza, en los hombros y en el pecho, además de fisuras de las muñecas. Y pues tenía suciedad abundante, pérdida de policromía, repintes distrayentes en el cuello y en la frente, pestañas en muy mal estado. Y lo más preocupante encima de todo esto, una capa de aceite oxidado que le da una tonalidad sumamente oscura, y era necesario eliminar. Los ojos estaban completamente cubiertos de este aceite y pues la mirada ya no era tan perceptible a como quedó después del proceso de restauración. Procedimos a hacer una eliminación de objetos ajenos al soporte, a eliminar todo ese tipo de objetos como metal, clavos industriales, cabos de forja. Luego pues se procede a hacer los procesos de consolidación. En ambos casos pues fueron distintos. Esto trata de estabilizar la estructura del soporte de la imagen. Entonces ya regresó a hacer ella a una técnica de bastidor. Se tallaron unos pies acordes a la proporción, al tamaño y con la talla adecuada, pues para que fueran colocados en sustitución de los que habían sido retirados. En los procesos de limpieza, en el caso de Jesús Sepultado, se trató de realizar la conservación de pátinas, de no llegar a un punto en donde la imagen quedaba desprovista de la antigüedad que la ha caracterizado durante muchos años, y pues de recuperar hasta donde se podía por medio de la limpieza algunos rasgos de hilos de sangre, peleteados, hematomas, marcas de castigo. En el caso de la Virgen de Soledad, pues tuvimos la ventaja de que al eliminar el aceite que estaba oxidado y los repintes distrayentes en el área de la frente y el cuello, pues se logró recuperar un encarnado en buen estado, que es como la conocemos el día de hoy. Luego de los procesos de limpieza, pues realizamos las integraciones de base de preparación para nivelar, hacer algunos resanes, nivelarlos previo a la capa de imprimación, y luego pues ya realizar las reintegraciones cromáticas que imitaban los colores semejantes a los originales, tratando pues de que se parecieran lo más para evitar un choque visual en las partes que se estaban poniendo nuevas, de integración de color nueva. Todo esto se realizó con pigmentos al óleo, con aceite de chan, se utilizó albayalde también dentro de estas preparaciones, y se trató de hacer un trabajo sumamente especial en ambos casos, tratando de con esto recuperar las expresiones y restituir la potencialidad de ambas imágenes.
Después de la integración de colores se aplicaron algunas capas de protección final, un criterio que se manejaba en ese tiempo. Para posterior a esto, pues realizar la elaboración y colocación de pestañas en ambos casos, en la colocación nuevamente de las cruces de consagración en su lugar, ya que ambas imágenes eran consagradas, y en el caso de la Virgen de Soledad, la colocación de las lágrimas, ¿verdad?, que era un caso puntual. Y en el caso de Jesús sepultado, la integración también de los cueros que recubren los hombros para pues, tapar los goznes y las bisagras con las que están sujetados. Otra situación también fue que tal vez es algo hasta como un poco intangible. Recuerdo que mientras estábamos trabajando el proceso de consolidación fue necesario barrenar partes del pecho de la imagen para sujetar con algunos tarugos. Y cuando estábamos realizando este trabajo, se sintió un olor como floral, como a flores dentro del taller. Recuerdo que teníamos un epicista en ese tiempo y, o sea, a mí me pareció como un poco extraño, ¿verdad? Incluso un tanto incrédulo le consulté si ella sentía también el olor a flores. Y me dijo que sí, que me preguntó si había aplicado algún desodorante o algo. A lo cual no respondí. Entonces son simples cosas que tal vez pues son místicas y que muchas veces es difícil poder explicarlas, ¿verdad? Ahora, en cuanto a restaurar una imagen de mi devoción, yo creo que es una situación mística, es muy interesante, es en donde la fe se pone en manifiesto y es en donde uno como profesional trata de poner un esfuerzo sobrehumano, diría, para poder llevar estos trabajos de la mejor manera. Pues estudiaron las personas que estuvieron y recuerdo que para mí era una gran alegría el poder ingresar y ver que la Virgen de Soledad estaba ahí, que yo había sido en este caso el técnico restaurador que estaba encargado del proceso, y pues una restauración llena de amor, llena de fe, llena de devoción. Hemos podido determinar con el paso de los años que la Hermandad de la Escuela de Cristo ha sido una de las hermandades más cercanas en cuanto a la preservación de sus bienes culturales y más responsables en cuanto al manejo y las directrices que se les han dado. Cruces, estigmas, espadas, flores son algunos de los elementos artísticos que le permiten a una imagen tener un sentido de comunicación con los momentos que representa. La interpretación o descripción de estos elementos artísticos es conocida como iconografía. Cuando nosotros hablamos de la iconografía de las imágenes, hablamos de los elementos simbólicos que hacen que esa imagen sea o cuente la historia que debe contar. Al hablar, por ejemplo, del Santo Entierro de Cristo, hablamos específicamente de un ataúd, que es una urna actualmente, de una imagen de Jesús después de haber sufrido y cumplido la penitencia, y de un velo, una sabanilla que lo tapa enteramente. Entonces ahí estamos hablando de Viernes Santo, el Santo Entierro de Cristo. Cuando ese cadáver de Cristo permanece en un sepulcro, estamos hablando del Señor sepultado. Ahora, ¿por qué esas imágenes o sus símbolos de identificación son en plata? Es muy importante entenderlos, que están hechos para la refracción de la luz, y como antes no había luz eléctrica, la luz de las velas cuando se acerca permite el aprecio sobrenatural de la imagen. No son símbolos de ostentación, no son símbolos de riqueza, no son símbolos de presunción de las cofradías y hermandades. En función de esto, nosotros tenemos que entender que entonces acá tenemos resplandor, la daga, pero también hay otro elemento muy importante en las dolorosas, que casi todas presentan un rosario. Y el rosario alude a lo que es la presencia de determinados momentos que deben ser memorizados de la vida, pasión, muerte y resurrección de Cristo. Entonces, porque en el mundo hispánico o en el imaginario hispánico
No podemos contemplar de manera aislada lo que es el dolor sin el gozo y el gozo sin el dolor. En el caso de la Virgen de la Escuela de Cristo es su participación en el día Viernes Santo, que ella marcaba una moda especialmente que se dio en finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que era lucir un traje simple de crespón francés, como un proceso, digamos, didáctico también que había del Evangelio. También en el transcurso del tiempo se ha cambiado el lenguaje iconográfico, porque también debemos de pensar que a los acuerdos que se llegan en los diferentes concilios del siglo XVI, los concilios mexicanos, porque Guatemala era parte del Arzobispado de México, también se acuerda presentar a la Virgen de la Soledad con una tunicela blanca y manto negro. ¿Por qué? Porque Jesús y la Virgen no son dos imágenes que se puedan vestir de negro, porque ellos son seres inmortales, y esa inmortalidad daba el uso de no luto riguroso como se presenta actualmente. Naturalmente, todo esto ha cambiado porque pensemos en que estamos en un diferente momento histórico. Ojo, dentro de este proceso iconográfico, la Virgen también nos presenta, especialmente en el día de Viernes Santo, llevar cruzada en sus manos una corona de espinas, que es la de Cristo. Pero a esto también hay algo que se ha perdido mucho, y es que la Virgen de la Soledad también en el día Viernes Santo presentaba un paño más o menos como de 1 metro por 1 metro, que es un pañuelo, ¿no?, que para secarse las lágrimas. Entonces vamos a referir entonces concretamente en este momento que nos refiere a una primera instancia el conjunto escultórico de María en el sepulcro de Cristo, que es el retablo que está en el transeptum de la iglesia de la Escuela de Cristo. Nosotros tenemos que pensar que en la Escuela de Cristo el Señor camina sobre un velo, ¿no? Pero originalmente estamos hablando ya, pero muy tempranamente, por ejemplo en el siglo XVI y XVII, se estilaba que el cuerpo de Cristo no se viese, sino el cadáver fuera en una sábana blanca, porque didácticamente esto era lo que marcaba un santo entierro. Pero nosotros ya en el siglo XIX, entonces eso se sustituyó por un velo transparente que se guardó en la Escuela de Cristo. Y algunas veces especialmente en la segunda mitad del siglo XX, se le saca de la urna, es decir, del ataúd, y se exhibe el cuerpo hasta incluso desnudo de Cristo, porque la gente quiere que aprecien más la escultura por encima del valor ritual que se tiene. Y es ahí donde es muy importante que la Escuela de Cristo en Viernes Santo sí ha conservado mantener desde finales del siglo XIX al Señor en una urna suntuosa, y ya en la segunda mitad del siglo XX se transforma en una gran procesión que afortunadamente no ha dejado el sentido de santo entierro, ¿verdad? Porque no se saca al Señor solo, sino que realmente en una procesión donde es muy importante también el acompañamiento a la Santísima Virgen. Una iconografía que tendría enorme aceptación y difusión a finales del medioevo, con la fundación de las hermandades, era la de los crucificados articulados, creados con la finalidad de escenificar la crucifixión, descendimiento y enterramiento de nuestro Señor, algo que se venía haciendo en España y que luego sería trasladado a la América colonial. Desde acá nacen todas las manifestaciones de piedad popular en el nuevo continente. Esta cruz es un madero corriente que según también la crónica de Agustín Dávila Padilla es colocado al centro de la iglesia para llevar a cabo lo que se llama un divino simulacro de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. El acto mediante el cual pues se lleva a cabo el ceremonial de la crucifixión después de 12 campanadas que van a marcar un silencio absoluto en la ciudad y en el templo. Ya el Viernes Santo entonces se hace esta ceremonia de adoración de la cruz, de esta cruz simbólica que ya estamos hablando,
para luego colocar ahí la imagen de nuestro Señor Jesucristo, o sea, ya con su corona de espinas, y se procede a lo que se llama el proceso de meditación de las 7 palabras. Entonces, pero ya eso es llevado a cabo por los sacerdotes y ha evolucionado a lo largo de la historia. Luego acá, la imagen de Jesús, entonces tiene goznes en los brazos, ya que nos permiten ese acto de la crucifixión. Entonces, la imagen del Señor sepultado en este momento se transforma en lo que se llama un Cristo de la penitencia. El Cristo de la penitencia también es descrito por Agustín Dávila Padilla como una imagen que tiene movimiento en los brazos y en el cuello para llevar a cabo este acto de la crucifixión y el descendimiento. Y luego de que se realizan esas meditaciones de la crucifixión, del sermón de las 7 palabras, entonces justo a las 3 de la tarde se realiza lo que se llama un acto, se conmemora entonces la muerte de Cristo. Entonces la imagen por lo regular tiene un gozne o algo que le da cierta movilidad en la cabeza y cae sobre su pecho. Afortunadamente este ceremonial se ha mantenido bastante aproximado a esta realidad en la Escuela de Cristo y ha llegado hasta nuestros días. Una vez son las 3 de la tarde, entonces la imagen ya es descendida de la cruz. Entonces aquí hay otro acto y la imagen cambia su función del Señor crucificado, del Cristo de la penitencia, a una imagen del descendimiento de Cristo. Y luego se va a colocar en una urna para llevar a cabo la procesión del Santo Entierro el Viernes Santo. Jesús ha muerto, aquel por quien nosotros esperábamos ha muerto, y ahora pues nosotros nos quedamos en medio de este llanto y de esta desesperación por la muerte de Él. Pero también aparecen otras figuras muy importantes en medio del sepulcro de Cristo: María, los discípulos, aquellos que le acompañan, aquellos que están en el Gólgota, aquellos que de seguro le recuerdan, le aman, le quieren. Hay lágrimas, hay dolor, hay tristeza, porque este hombre que tanto esperábamos ha muerto. Sin embargo, esta muerte, queridos hermanos, no es una muerte que se va a quedar nada más en el dolor y en el sufrimiento. Esta muerte era la experiencia para darnos a entender que también Jesús debía de morir para después resucitar. Y por eso la experiencia tan bella que nos muestra este Viernes Santo, incluso litúrgicamente hablando, es algo bien elaborado, porque nos va a dar a entender cómo Cristo también pasa por esta experiencia de la muerte. Y por eso litúrgicamente hablando se nos presenta la liturgia de la palabra, que nos presenta el relato del Evangelio de San Juan, un relato muy largo, que es bien vivido, bien proclamado por la comunidad y que nos hace referencia a poder ver la muerte de Cristo. Está también otro dato muy importante: la adoración de la Santa Cruz. Para nosotros como cristianos entendemos que la cruz es el signo por el cual el mismo Dios ha querido darnos la salvación, porque al darnos a su Hijo Jesucristo, Él muere en la cruz y con su muerte nos da una nueva vida a todos nosotros. Sin embargo, en medio de esa muerte, en medio de esa cruz, se experimenta también el dolor de María, de los discípulos y también de aquellos que tenían pues la fe puesta en este hombre. Algunos se miran destrozados porque habían puesto su fe en él. Sin embargo, por el momento no entendían esta experiencia, no entendían que Cristo también debía de morir. Obviamente porque ellos entendían que este hombre tenía que liberar a todo el pueblo de Israel de todo el poderío social, político y económico impulsado por el Imperio Romano. Sin embargo, para nosotros, que en realidad creemos firmemente que Cristo es el Mesías, Él mismo con su muerte nos da a nosotros también la salvación y la esperanza
que en algún momento de nuestra vida, cuando Él nos llame a gozar de su presencia, vamos a resucitar. Por eso, queridos hermanos, este día es un día muy importante para la fe de todos nosotros como cristianos. Les invito entonces, queridos hermanos, a que este Viernes Santo lo vivamos con esmero, con dedicación, pero sobre todo lo podamos vivir desde la perspectiva de la fe, encomendando también a tantos hermanos nuestros que han fallecido a causa del COVID, a tantos hermanos nuestros que posiblemente no le hemos podido rezar un Padre Nuestro, un Ave María en nuestra iglesia, en nuestro templo, y que eso nos duele. Pero ahora nos reconforta también de que ellos han pasado por esta experiencia de la muerte, así como Cristo pasó. Y así como Cristo murió, resucitó. Pues con esa fe y con esa confianza nos acercamos entonces a esta experiencia del Viernes Santo, pidiendo por el alma de tantos hermanos nuestros que de seguro han sido devotos, cargadores de nuestras consagradas imágenes. Pedimos pues por el descanso eterno de estos hermanos nuestros, para que el Señor les conceda la paz y el perdón de todas sus culpas. El Sábado Santo también representa para nosotros, queridos hermanos, un segmento muy importante en el Tríodo Pascual. El Sábado Santo hace referencia a que la Iglesia permanece junto al sepulcro, porque Cristo ha muerto, y por eso meditamos su pasión, su muerte, su descenso a los infiernos, pero esperamos en oración, esperamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es el día del silencio. Ese día no hay Eucaristía, no hay campanas, el altar no tiene mantel, el sagrario está abierto, y todos, queridos hermanos, hacemos este día como un día también de silencio interior. Es un día para meditar, es un día para contemplar, es un día para poder ver que Cristo ya no está con nosotros. Es el día de la ausencia, el día en que el esposo nos ha sido arrebatado, es el día del dolor, es el día del reposo, es el día de la soledad, es el día también de la esperanza. Y por eso el mismo Cristo está callado. Este verbo, que es la palabra, ha dado su último grito: ¿por qué me has abandonado? Ahora Él calla, descansa, porque todo se ha cumplido. Pero este silencio nos puede llevar a nosotros también a darnos cuenta cómo el misterio de la cruz resplandece también. Cristo ha entregado la vida por cada uno de nosotros. Ahora está en el sepulcro. Experimentamos pues un día solo, un día vacío. Sin embargo, la fe puesta siempre en Jesús. Y por eso es un día propicio para contemplar a Nuestra Señora de la Soledad. El dolor de una madre al ver sufrir y morir a un hijo, de seguro no tiene pues alguna analogía que nosotros podamos entenderla. Lo que sí sabemos es que ella, como mujer valiente y llena de fe, también asume esta situación tan difícil en su vida humana. Ella entrega a su Hijo Jesucristo a Dios. Ella sabe muy bien que su Hijo ha cumplido la misión aquí en la tierra y que ahora debe de regresar a la derecha de su Padre Celestial. Pero ella sufre, ella llora. Y por eso ese sábado en la mañana e incluso en la tarde, ya que no existe y no se puede celebrar la Eucaristía, es necesario reunirnos como comunidad para poder participar incluso de la liturgia de las horas, que puede ser en la mañana, y por la tarde hacer un acto mariano, para que nos ayude a entender cómo María también acompaña a su Hijo Jesucristo. Nosotros en nuestra comunidad parroquial tenemos esta bella imagen de María Santísima de la Soledad, que muestra el dolor, que muestra posiblemente
eso que humanamente a veces nos cuesta entender, pero que solo se puede entender a los ojos de la fe. María asume esta condición en su vida. María llora la muerte de su hijo. Sin embargo, ella cree también en la resurrección. María es esa mujer llena de fe, que cree en la palabra. Es aquella mujer que en medio de su humanidad, también ella participa con los discípulos de esta tristeza y de este dolor tan grande que humanamente no se entiende, pero que como ella, una mujer llena de fe, pues a nosotros nos va a ayudar también para entender esta experiencia tan fuerte de ver a Cristo muriendo en la cruz. Por eso les invitaría a que también este sábado santo nosotros nos congreguemos, ya sea desde el templo o desde nuestras casas, para pedir y orar también por tantas mujeres, por tantas madres que sufren el dolor de la muerte de sus hijos, por aquellas madres que han perdido a sus hijos a causa del COVID, por aquellas madres que no encuentran consuelo, por aquellas madres que no encuentran esperanza, por aquellas madres que no encuentran esa paz en su corazón, para que María Santísima de la Soledad les anime también en su vida y que juntos también como una sola comunidad pidamos también por estas madres que tanto necesitan nuestra oración. Que María Santísima de la Soledad nos anime, nos acompañe y que ella, como una mujer valiente y llena de fe, también nos lleve hacia su Hijo Jesucristo. Esperamos que este documental haya sido de su agrado, que con él ustedes hayan podido conocer de la historia que gira en torno al origen de nuestras consagradas imágenes, nuestras amadas imágenes de la Escuela de Cristo. Asimismo, esperamos que con estos documentales que se han elaborado con mucho esfuerzo y con mucho cariño, podamos llenar el vacío que nos ha dejado en este año el no tener las actividades de piedad popular a las que estamos acostumbrados. Sin embargo, les queremos invitar también para que estén atentos a las actividades que vamos a planificar y que se están desarrollando en el Templo de la Escuela de Cristo, para que la llama de la devoción y la fe de todo cargador de la Escuela de Cristo esté siempre encendida. Muchas gracias y que Dios los bendiga.